No salga el foco. No sé si estamos en el aire. Todavía no. El contador les va a indicar. Ok. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio virtual del área de educación continua en ciencias de la salud de la Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de manejo integral del sobrepeso y la obesidad, en el cual tenemos algunos invitados especiales, los cuales ¿cómo se llama? Les voy a presentar. Vamos a iniciar entonces la actividad presentando a la licenciada Lorena López Donado, quien tiene una licenciatura en nutrición de la Universidad San Carlos de Guatemala, una maestría en salud pública con énfasis en gerencia y epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, una maestría en educación en ciencias de la salud de la Universidad Mariano Galvez y en proceso un doctorado en nutrición de la Universidad UNINI de México. La licenciada López tiene una amplia experiencia laboral, ha fungido como coordinadora de la licenciatura en nutrición clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Mariano Galvez, fue coordinadora del componente de utilización biológicas de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, gerente del programa de enfermedades infecciosas y emergentes de la Universidad del Valle del CDC de Atlanta y tiene múltiples investigaciones en problemas nutricionales que se han dado a nivel nacional. También quiero presentarles a la doctora Gladys Aquino Valenzuela, quien es médico y cirujano, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en pediatría, un título de endocrinóloga pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos como endocrinóloga pediatra y de la Asociación Pediátrica de Guatemala. Actualmente funge como jefe de la unidad de endocrinología pediátrica y del adolescente del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Doctor Aquino, licenciada López, los dejo en el uso de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Aquino. Voy a proceder a compartir la presentación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. La verdad es un súper honor estar aquí. La Escuela de Estudios de Posgrado hace unas actividades enriquecedoras para la educación médica continua y pues me siento muy honrada por su gentil invitación. Vamos a esperar a que salga la presentación, pero pues mientras vamos a platicar un poquito pues de la angustia por la cual se decidió hacer este webinar. Estamos teniendo una pandemia de la que ya teníamos antes y de la que no se hablaba. Esta pandemia es obesidad, ¿verdad? Sobrepeso y obesidad, tanto en nuestros pacientes pediátricos, adolescentes, como en el paciente adulto, y es algo de lo que nosotros queremos comentarles, queremos
pues describirles lo que podemos hacer en casa, los tipos que tenemos, la clasificación, el abordaje que podemos dar. Vamos a trabajar con la licenciada López para poder darles lo mejor que nosotros podemos describirlo para que podamos provocar cambios tanto en nuestros pacientes y como en nuestras familias, en nuestras casas, ¿verdad? Que es en donde se puede empezar todo este cambio. Usted me dice, doctora, si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Vamos a definir obesidad como el exceso de adiposidad con aumento de peso que pone en riesgo la salud del individuo. El exceso de adiposidad se refiere a la lonjita, ¿verdad? Es la lonjita que nosotros podemos ver. Podemos ver también el aumento del tejido adiposo en la cara, se puede ver en la papada, ¿verdad? Que los memes hablan de dobles papadas y en muchas redes sociales hay algunos ejercicios para bajarlo, pero ese es el tejido adiposo al que nosotros le tenemos un poco de miedo porque es un tejido activo, ¿ok? Esto es un tejido que nos va a causar una enfermedad crónica, una enfermedad silenciosa, algo que no nos va a decir que estamos enfermos hasta que ya tenemos las complicaciones y el estado agudo y crónico de la enfermedad. Es el producto de la interacción de una serie de muchos factores, tanto de factores genéticos como factores ambientales y el estilo de vida. Nosotros creemos que traemos la complexión de nuestra familia, pero si en mi familia traemos la historia de obesidad, yo puedo ser la primera persona que no tenga obesidad haciendo un cambio en mi estilo de vida, ¿verdad? Llevando esta causalidad heterogénea, un multifactorial, hacia el otro lado para mantener mi cuerpo saludable. Y es un factor de riesgo para el desarrollo de comorbilidades, o sea, de enfermedades que no se transmiten, que no se pegan, sino que las voy transmitiendo, que usualmente son enfermedades cardiovasculares. Es un problema de salud pública, es un problema que genera muchos gastos, es un problema que está generando muchas ausencias escolares en la universidad, al trabajo, porque traemos problemas de diabetes, prediabetes, hipertensión, podemos tener algún tipo de incapacidad incluso por accidentes cerebrovasculares y el dinero que se gana, las personas la están utilizando en comprar medicamentos. Si se utiliza el Seguro Social tiene que proveer estos medicamentos cuando se puede tener la posibilidad. El 70% de la población adulta sufre de sobrepeso. Esto es un número muy, muy elevado. Y en Latinoamérica la obesidad ha afectado más a las mujeres. El 34% de las mujeres sufre de sobrepeso en comparación con un 24% de los hombres. ¿Se puede ver la presentación, doctora? Ahí está, listo. Se me había quedado congelada. Sí, perdón. Gracias. Tenemos pues estadísticas un poquito más recientes, ¿verdad? De la OMS, en el 39% de las personas adultas con sobrepeso y el 13% con obesidad. En la CESAN se reportan algunos datos del Ministerio de Salud Pública que el 40% de menores de niños, ¿verdad? Que están entre 7 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Eso es un montón de nuestros niños. Significa que por cada 100 niños, casi la mitad estamos teniendo problemas metabólicos. Los adolescentes entre 13 y 15 años, casi el 30% con sobrepeso y un 8% de obesidad. Los mayores de 18 años pues tienen 38% con sobrepeso y 28% con obesidad. Estos son números alarmantes y lo más seguro es que estos números vayan yendo en aumento, ¿verdad? Porque no estamos nosotros haciendo la prevención como tal, que es la mejor de la medicina, sino que ya estamos tratando pacientes que ya tienen este problema. Esta es una gráfica que se hizo, un estudio que se hizo en el 1996 a 2003, tiene 20 años de antigüedad el estudio, pero no ha cambiado mucho el orden de los países en donde estamos teniendo mayor sobrepeso u obesidad. El problema de esto es que nosotros no estamos en esos resultados, entonces podemos hacernos de la vista gorda y pues
Pues si no estamos, lo más seguro es que no tenemos, pero no estamos porque no tenemos datos actualizados. Estados Unidos sigue siendo el primer país con una alta tasa o un alto porcentaje de pacientes que tienen índice de masa corporal por arriba de 30, que serían pacientes con obesidad. México es el segundo, incluso México es el primero en obesidad de paciente pediátrico y adolescente. ¿Y por qué me centro mucho en México? Porque nosotros comemos muy parecido que los mexicanos. Nosotros tenemos un estilo de vida muy parecido a los mexicanos. Somos Latinoamérica y Latinoamérica compartimos muchas costumbres y estamos a la par. No porque nosotros creamos que somos un país en vías de desarrollo, no vamos a estar muy cerca de los países que ya están desarrollados. Se ha notado que en los estudios, los países en vías de desarrollo tienen más acceso a la comida chatarra, están empezando a tener un poco de vida más sedentaria y eso nos está acercando a que nuestras estadísticas estén muy cerca de los países desarrollados. Como les comentaba hace un ratito, pues México, 1 de cada 4 niños está obeso, están en el 4º lugar mundial de obesidad infantil. Solo está superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. Y eso es una angustia que nosotros debemos de tener porque nuestros niños, bueno, yo soy pediatra, estamos viendo niños cada vez más altos de peso con muchas otras enfermedades. Se ve asociado problemas de autoestima, ¿verdad? Que antes no se le daba mucha importancia. Tenemos muchos problemas con pacientes que necesitan ser referidos a psiquiatría. Tenemos muchos pacientes con comorbilidades en la alteración del metabolismo de la glucosa, del colesterol, ácido úrico, pubertad precoz. Estamos viendo también, ¿verdad? Y cada vez está aumentando el número de pacientes que estamos viendo en nuestras clínicas. Si gusta, doctora, puedo explicar esta diapositiva. Bueno, básicamente lo que queremos mostrar aquí con la doctora Aquino es el cambio que se ha dado en las prevalencias de sobrepeso, obesidad en niños y adolescentes en el mundo. Esta gráfica la publica el Global Nutrition Report, que recoge los datos de todo el mundo y en donde podemos apreciar en la línea gris cómo la desnutrición o el bajo peso ha ido en descenso desde el año 2000 hasta el año 2019 y cómo el sobrepeso que está identificado con la línea celeste y la línea amarilla, la obesidad, han ido potencialmente o exponencialmente en aumento en estos últimos 19 años. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Gracias, licenciada. ¿Cómo vamos a diagnosticar obesidad? Pues la OMS recomienda aún la utilización del índice de masa corporal, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico clínico. Lo que nosotros tratamos pues es evaluar este estado nutricional manteniendo un peso saludable y esto nos va a ayudar a mantener la salud y la calidad de vida. Debemos de recordar nosotros que estamos hablando tanto del paciente pediátrico como del paciente adulto. Esto ya no es un tema de gente grande. Nuestros niños están bastante mal en este aspecto y debemos nosotros de tener un poquito más de ojo con ellos, ¿verdad? Vamos nosotros a utilizar el peso en kilos dividido la talla en metros al cuadrado y el número que nos dé nos va a lograr dar la clasificación de la obesidad. Si ese número me sale por debajo de 18.5, tenemos peso bajo. Si me sale de 18.5 a 24.9 es un peso adecuado. De 25 a 29.9 sobrepeso. Ahí es donde nosotros ya tenemos esa lucecita que nos está atormentando y es en ese momento donde nosotros debemos hacer las intervenciones, porque si nosotros nos esperamos a que esté entre 30 y 34.9, que es obesidad grado 1, ya podemos tener comorbilidades y pues no lo podríamos dejar por fuera la obesidad grado 2, que es 35 a 39.9, en donde probablemente ya estemos pues más allá, ¿verdad? La descripción usual, nosotros vemos el bajo peso como delgado, adecuado, aceptable. En sobrepeso pues estamos con un par de libras extra y la obesidad pues ya decimos obesidad. Debemos de tener cuidado también cuando nosotros hacemos este diagnóstico a nuestro paciente porque con todos los estándares sociales que estamos teniendo, cuando uno le dice a un paciente que está en obesidad, se siente agredido, se siente como si nosotros estuviéramos insultando. Entonces también debemos de tener en cuenta que estos pacientes han tenido una larga pues vida dentro de la ganancia de peso y que pudiéramos estar teniendo pacientes muy vulnerables
ante todo ante la sociedad o incluso pacientes muy vulnerables a padecer problemas de alimentación. Nosotros tenemos una herramienta muy fácil que es una cinta métrica, ¿verdad? La cinta métrica nos va a ayudar para la circunferencia de la cintura. Cuando uno va al doctor, incluso yo cuando peso a los niños, a veces les digo a las mamás, mire, venga, la vamos a pesar y la vamos a medir. Y las mamás salen corriendo, ¿verdad? No nos gusta que nos pesen, no nos gusta que nos midan, uno se siente incómodo, incluso si uno tiene el peso normal. Entonces, es una herramienta muy fácil y muy sencilla de poder interpretarla. La grasa abdominal o central pues está relacionada con alto riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2, que cada vez se está viendo más en el adulto joven, ¿verdad? Adultos de 25 años, de 20 años, pero también se está viendo en los adolescentes o incluso en niños pequeños. Podemos tener hipertensión, hígado graso y enfermedades coronarias, ¿verdad? Como infartos agudos al miocardio. La Federación Internacional de Diabetes, que es la IDF, refiere que la circunferencia abdominal en hombres mayor de 90 centímetros, mujeres mayor de 80 centímetros, y esto lo que hace es que se correlaciona con la grasa visceral. La grasa visceral no es la lonjita que a nosotros no nos gusta o la pancita que no se está viendo, sino que es la que está metida dentro de nuestros órganos que nosotros no logramos ver, pero a la hora de medir la circunferencia sí podemos sentirla, sabemos que está ahí. Yo les hago mucho la comparación que es como cuando uno está haciendo una maleta, un maletín o está tratando de guardar algo en una mochila. Si queda un hoyito, uno hace una bolita, una calceta y ahí le cabe, ¿verdad? Y de este lado me cabe un champucito y en este hoyito me cabe una media y aquí me cabe una camiseta y aquí voy a meter el peine. En esos hoyitos que nosotros buscamos meter lo que ya no me cabía en la maleta, esos son los hoyitos que en nuestro abdomen o en nuestro cuerpo se llena de grasita, ¿verdad? Y esa es la grasa visceral. Y el problema de la grasa visceral es que no es una grasa olvidada, no es lo que está ahí de remanente, sino que es un tejido vivo, es un tejido activo que está produciendo sustancias que hacen que pueda tener más problemas de los que ya teníamos. De hecho, doctora, aquí quisiera complementar que estos estudios sobre la circunferencia de cintura como un indicador indirecto de lo que es la grasa visceral, ¿verdad? Es muy importante considerarlo porque muchas veces las personas están aparentemente bien, se ven delgadas y empiezan a acumular grasa a nivel de la cintura. Esto ya es un indicador de riesgo y se debe identificar rápidamente, ¿verdad? Para empezar a intervenir con el paciente, para empezar a realizar una programación o un programa de ejercicio, de alimentación más saludable. Tenemos que evitar que estos parámetros, por ejemplo, hombres arriba de 90 centímetros, incluso hasta 100 como un margen alto, y en mujeres de 80 a 88 pudieran mantenerse dentro de esos rangos. Es una de las recomendaciones más importantes que da la Organización Mundial de la Salud, porque estos estudios se llevaron con una gran población post-mortem y se identificó que esa grasa que se acumulaba alrededor de la cintura estaba relacionada con toda la grasa que se acumula alrededor de los órganos. Gracias, doctora. Muy bien. Miramos la siguiente. El diagnóstico en pediatría es un poquito más complejo porque nosotros debemos de tener las gráficas del índice de masa corporal, no son números cerrados como es en adultos, entonces nosotros vamos a hacerlo por percentiles. Es la misma fórmula, kilogramos dividido metro al cuadrado. Cuando tenemos nosotros un percentil debajo del 10, es peso bajo y el riesgo pues de con este niño pues es muy bajo. El nivel normal es en un percentil 10 al 85, pues el riesgo es promedio como el que tiene cualquier otro niño. Sobrepeso, percentil 85 hasta el 94, el riesgo el moderado. Obesidad, percentil 95 y 96, el riesgo es alto. Y obesidad mórbida, que sería lo parecido a obesidad grado 2, por arriba del percentil 97 y el riesgo ya es muy alto. Nosotros no tenemos grados en pediatría, sino que vamos de sobrepeso a obesidad y de una vez a obesidad mórbida. Y esto es lo que nosotros, es muy sencillo de hacerlo. Incluso hay algunos estudios que ya no quieren recomendar el índice de masa corporal como un indicador del peso, ¿verdad? Porque
pueden haber pacientes que son muy musculosos y con bajo porcentaje de grasa y tener un índice de masa corporal que les sale alto, pero a mí todavía me sigue pareciendo una herramienta muy útil, muy rápida, ¿verdad? Porque solo tenemos que tener una pesa y un metro, si no tenemos un estadímetro o algo bonito en donde medirlo, es muy fácil de poder hacerlo y en cualquier lugar podemos salvarle la vida a un paciente diciéndole que tenemos un problema con el peso. Sí, aquí también quisiera aprovechar, doctora, a comentar un poco más sobre esos indicadores que son muy valiosos en el área clínica para poder orientar todas las intervenciones para la persona que presenta sobrepeso o obesidad, ya sea que sea el área pediátrica o el área de adultos. También tenemos que tomar en cuenta que el peso no refleja todo el problema del sobrepeso o obesidad. Tenemos que tomar en cuenta que la composición corporal está siendo actualmente el mejor parámetro para poder dar recomendaciones específicas al paciente, porque ese peso va a estar conformado por masa muscular, por grasa corporal, por agua corporal y por densidad ósea. Entonces, cuando nosotros pesamos simplemente a un paciente y utilizamos solamente el índice de masa corporal, podemos estar dando también un dato bastante subjetivo si no hacemos una evaluación más precisa y más a profundidad de cómo está compuesto ese peso. Necesitaríamos saber si la grasa corporal está en niveles, porque al final lo que nos interesa es trabajar el tejido que no está proporcionándonos salud al paciente, ¿verdad? El tejido muscular es un tejido muy activo, un tejido de intercambio metabólicamente muy activo y que sabemos que al momento de trabajar un programa de reducción de peso, nos tenemos que enfocar en ese intercambio de tejido graso por tejido muscular y también la densidad ósea, que se vuelve un factor muy importante para garantizar la salud y prevenir también muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias, doctora. Por eso es muy importante que nuestra antropometría y nuestro paciente sea visto por un equipo pues multidisciplinario, ¿verdad? Porque los médicos no hacemos la composición corporal, muy sinceramente hablando, para eso necesitamos la ayuda pues de las especialistas en nutrición, ¿verdad? Que ellas son las que nos dan esa perla que la doctora ahorita, pues la licenciada nos contó. ¿Cómo vamos nosotros a clasificar la obesidad físicamente? Tenemos una distribución ginecoide, que es mayor grasa en las caderas y muslos, ¿verdad? Que usualmente la asociamos a las mujeres. Y tenemos una distribución androide, que es mayor grasa en el hemicuerpo superior, particularmente en el abdomen, ¿verdad? Que nosotros la asociamos a la distribución de la obesidad en el paciente masculino. Sí, y aquí también importantísimo, doctora, enfatizar precisamente en lo que hemos estado hablando, que la grasa que se acumula principalmente en la parte central es la grasa que nos va a producir mayor riesgo de enfermedades, principalmente metabólicas, cardiovasculares, resistencia a la insulina, ¿verdad? Que si lo vamos a unir con otros parámetros como presión arterial alta, triglicéridos altos, estamos diagnosticando al paciente con el riesgo de un síndrome metabólico. Qué tanto daño nos está haciendo actualmente a la sociedad y también lo que es el hígado graso no alcohólico, que vemos también como se veía el aumento en la población infantil y de adolescentes de niños que tienen más sobrepeso, obesidad que bajo peso y desnutrición. Vemos también que el hígado graso en la actualidad es una de las consultas más frecuentes en los consultorios médicos y de nutrición, ¿verdad? Y que muchas veces no está diagnosticado porque es una enfermedad, al igual que la presión arterial alta, muy silenciosa, que se va instalando de forma muy lenta, pero cuando ataca a la persona, probablemente cuando consultan ya es bastante tarde. La patogenia de la obesidad, pues es incuestionable o no lo podemos negar, pues la existencia de factores ambientales y genéticos dentro de esto, ¿verdad? Hay algunos cambios desfavorables en el estilo de vida, en nuestras conductas, como el aumento de consumo de azúcares refinadas o azúcares procesadas, todos los alimentos que vienen empacados, todos los alimentos, todo lo rico, me dicen mis pacientes, todo lo que empieza con P, los pasteles, los postres, los helados, yo, pero helado no empieza con P, pero igual las paletas sí, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener un filtro. Nosotros recomendamos no comerlo,
pero también nos tenemos que poner en la realidad de nuestros pacientes. Los niños lo quieren comer y lo piden. Entonces tenemos que tener una regulación increíble. Claro, no decirle a nuestros niños, porque mientras uno le dice o a uno grande incluso, no se lo coma, más ganas nos dan. Entonces irlo regulando, ¿verdad? Tenemos también una accesibilidad increíble a las grasas saturadas, ¿verdad? Que es la comida chatarra o las frituras. En cada esquina, si no es que 2 por cuadra, tenemos nosotros restaurantes en donde podemos matar el hambre, porque realmente no nos estamos nutriendo, estamos comiendo calorías vacías que no nos están ayudando en nada para mantener tejidos saludables, ¿verdad? Para mantener un estado de salud ideal. La disminución de la actividad física, el sedentarismo y el alto tiempo en pantallas. En pandemia descubrimos que podemos hacerlo todo por el teléfono, ¿verdad? Ya no vamos al banco, ya no vamos al súper, ya no vamos a ningún lugar. Todavía hay algunas personas que tienen un poco de miedo en la pandemia para salir, los niños ya no juegan. Aparte de todas las distancias y el tráfico en Guatemala están aún saturados, ¿verdad? No hay todavía qué podemos hacer con esto y los niños pierden de 2 a 3 horas del día en el tráfico. Mientras esas 2 o 3 horas del día podríamos dedicarle al menos unos 30, 45 minutos a un poco de actividad física y también los patrones de herencia. Nosotros estamos de hábitos, nosotros estamos viendo televisión, entonces mi niño cree que al ver televisión, pues eso es normal y sentémonos todos a ver televisión en lugar de ponernos los tenis y salir a caminar todos como familia, ¿verdad? Eso es lo que también nos está costando muchísimo implementar. Y esto ya venía antes de la pandemia, esto no tiene nada que ver con pandemia, ¿verdad? Son hábitos que traemos de años. Esta es un cuadro rápido, no lo vamos a platicar, pero son todas las hormonas que están o las sustancias que están conectadas con el metabolismo alterado en obesidad, como la adiponectina, el péptido relacionado de intestino, el núcleo arcuato, anfetaminas, insulina, leptina, la alfa-melanocito, la hormona estimulante de los melanocitos, el neuropéptido Y, la orexina. Hay muchísimas cosas que están entrelazadas a la hora de tener obesidad. Miremos la siguiente. Esto es exactamente lo mismo, solo que ya físicamente, pues, logrando ver un esquema, ¿verdad? No es solo estar gordito, miren todo lo que está involucrado en este proceso, ¿verdad? Como les decíamos al principio, una enfermedad crónica, un estado de inflamación crónico, y acá nos pudimos dar cuenta que la obesidad es un estado de inflamación crónico que nos puede causar exceso de respuesta en el cuerpo. Recuerdan que en el COVID las personas que tenían sobrepeso y obesidad les iba peor. No era por ser gorditos como tal, sino que era porque ya estaban en un estado inflamatorio y con la cascada inflamatoria que el COVID desencadenaba, esto se hacía desbordante y por eso teníamos tan alto riesgo en la obesidad. Ahí empezamos nosotros a notar que realmente estar en sobrepeso u obesidad sí es un problema de salud silencioso. Sí, tal vez ahí también quisiera agregar, doctora, complementando a lo que usted está comentando, que es tan importante entender cómo funciona nuestro ciclo de hambre-saciedad. Todos los neurotransmisores que mandan las señales, principalmente para el apetito, ¿verdad? Y para la saciedad, tienen que ver con cómo estamos comiendo. Si comemos en un ambiente tranquilo o comemos en un ambiente frente al televisor, escuchando noticias, revisando nuestros mensajes o el teléfono. También hay muchas familias que acostumbran, mientras es la hora de comida, a tener el televisor con las noticias, ver algo que es totalmente desaconsejable, porque hay estudios que demuestran cómo ese ciclo de saciedad se va a interrumpir al momento de estar frente a tecnología. También se come más rápido cuando se come frente a pantallas y entonces no se da tiempo para que lleguen las señales de saciedad al cerebro. Por otro lado, también sabemos la importancia que tiene ahora todo el estudio del microbioma a nivel intestinal y cómo también estas células, el microbioma, que es todos los microorganismos que son no patógenos, o sea, que no causan enfermedad, son nuestros soldaditos que luchan en nuestro intestino para también ayudarnos a digerir mejor, a metabolizar mejor todos los nutrientes y que también están regulando todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, es importantísimo que veamos que también las conductas que tenemos al momento de comer van a regular esas señales de hambre y de saciedad.
Hay personas que cuando colocan o ven en familia una serie el fin de semana, pues ya tienen preparado hasta el menú, ¿verdad? Para sentarse a ver la serie o una película o en la noche cuando descansan. Y no está nada mal compartir un plato de comida. Lo que está mal es identificar o seleccionar alimentos que sean cargados en grasas, en frituras, en exceso de azúcar, en azúcares agregados. Entonces aquí es donde tenemos que hacer mejor selección, no decir que no se debe comer algo, sino que se debe agregar todo lo bueno, todo lo que viene a dar más salud a la familia. Podríamos seguir consumiendo una pizza, pero una pizza que no lleve tantas carnes, por ejemplo, al momento de compartir en familia. Una pizza que tenga más verduras, que tenga más agentes que van a regular el hambre, que van a producir también más sustancias activas que vienen a reparar todas las células de nuestro cuerpo. Entonces aquí este eje hipotálamo, ¿verdad? Intestino, cerebro, intestino, sumamente importante para comprender también todos los cambios que se están dando en relación a las prevalencias y las tasas altas de obesidad y sobrepeso. Muchas gracias, licenciada. Recordemos, esto solo es para reforzar un poquito que tiene que ver la genética, pero también tiene que ver lo ambiental. Incluso me atrevería a decir que en las mismas proporciones, ¿verdad? No es culpa de mi familia que yo esté en obesidad, sino que es también la mezcla de los hábitos conductuales que tengo y esto hace que sea una causa poligénica, ¿verdad? Aquí en medio se junta lo que me mandó mi familia, lo que me estoy dando yo para mantener el estilo de vida que estoy llevando en este momento. Esto es el interrogatorio que nosotros hacemos en los niños, ¿verdad? Es algo complicado porque el niño no se manda solo. Como nos decían nuestras mamás, no te mandas sola. Es cierto. Nosotros primero tenemos que ver, pues, el estado del niño como tal y las características del niño que no puedo cambiar, como el género, si es niño o si es una niña, ¿verdad? La edad del paciente tampoco la puedo cambiar. El comportamiento sedentario que tiene, ¿verdad? La actividad física que podemos tener y la alimentación. Después de que nosotros tenemos eso con el niño, que el niño no tiene control sobre esto, hacemos más grande el círculo del interrogatorio y nos vamos a preguntar los mismos hábitos que tiene la familia. Cuando ya lo tenemos en la familia, y estoy hablando de la familia cercana, a veces en Guatemala tenemos que en casa vive también la abuelita, vive también la tía, o nos juntamos en el comedor todos, vivimos como en el mismo, como en la misma casa y compartimos espacios que la abuelita come pan dulce y le da al nene, pero nosotros no comemos pan dulce, pero la abuelita sí. Entonces empezamos con todo este problema familiar de alimentación, o las abuelitas consentidoras o las tías consentidoras también, ¿verdad? Existen y sabemos que no lo hacen con mala intención, por supuesto que no, pero debemos de cambiar esto, ¿verdad? Que estás triste, aquí en Guate comemos por todo, ¿verdad? Que estás triste, vamos a tomar café con pan. Que estás contento, vamos a tomar café con pan. Que hace calor, tomemos café con pan porque el café quita el calor. Que hace frío, tomemos café con pan porque qué rico, está calientito. Primera comunión, pastel. Incluso si vamos a un velorio, vamos a comer, ¿verdad? Siempre está nuestra vida en Guatemala, nuestra sociedad está alrededor de la comida. Y es que Guate come rico, pero comer rico no quiere decir comer exceso de calorías ni comer exceso de grasas saturadas y alimentos que no nos están haciendo pues ningún bien en nuestro cuerpo. Y después de que investigamos a la familia, nos vamos a la comunidad. Existen algunas zonas, ¿verdad? En el que si uno sale después de las 6 de la tarde, regresa sin los tenis, ¿verdad? Y no tenemos que irnos a lugares muy lejanos o a lugares apartados de los de las noticias. En la Avenida de las Américas salen a correr y les roban los tenis. O sea, no estamos hablando de zonas rojas, no estamos hablando de lugares recónditos de Guatemala, sino que en cualquier lugar puede pasar. También nosotros debemos de buscar ese ambiente en nuestro niño y proveerle algunas pues recomendaciones que sean seguras para él, para su familia y para la sociedad en la que se está desenvolviendo. Datos de alerta, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya tenemos al paciente en la clínica y ya lo estamos atendiendo? Pues el índice de masa corporal, si es un niño por arriba del percentil 85,
Vamos a hacer un interrogatorio meticuloso con todo lo que les enseñé en los círculos anteriores, un examen físico detallado buscando todo lo que este niño o todo lo que el paciente pudiera estarme diciendo con los cambios físicos que está teniendo, ¿verdad? Podemos tener acantosis, que es lo negrito que está en los pliegues, no solo existe en el cuello, también está en las axilas, también puede estar en los nudillos, puede estar acá, puede estar en los pliegues aquí, puede estar incluso dentro de las lonjitas, les digo yo, ¿verdad? Puede estar en las ingles, en los dedos de los pies. Historia alimenticia de actividad física es muy importante. A veces las personas, cuando uno les pregunta, pues lo normal, pero dígame que es normal, vamos a ver, porque la normalidad es subjetiva. Pues en la mañana 5 tortillas, 4, en la tarde pues ya nos comemos un poquito más, tal vez unas 8, y en la noche pues una fila de pan. Eso no es normal, es normal en la casa porque usualmente se ha comido eso, pero no es lo adecuado, ¿verdad? No es lo saludable. Debemos de pedir presión arterial, debemos de pedir estudios de laboratorio como glucosa, perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos, hemoglobina glicosilada, y siempre debemos de pedir pruebas hepáticas, por lo que la licenciada nos comentaba del hígado graso no alcohólico, que también está bastante alto en nuestros pacientes con obesidad. A la evaluación clínica, pues debemos nosotros de ver quién está en obesidad exógena y quién está en obesidad por alguna causa endocrina, ¿habrá algo que sea hormonal? Hay muchos memes que cada vez que los miro me dan risa. No es tu tiroides, es la tragoides, la tacoides, la pizzoides. Me encanta verlos y cada vez que los veo me dan mucha risa, porque es cierto, siempre le queremos echar la culpa a más de algo de nuestro cuerpo y usualmente no es nuestro cuerpo el que está fallando, sino somos nosotros que le estamos fallando a nuestro cuerpo. Algunas endocrinopatías pues usualmente van a tener en nuestros niños chaparritos, ¿verdad? Que no están creciendo bien y subidos de peso. Eso ya quiere decir que hay un niño enfermo. Y si nosotros tenemos algunos signos distintos, como pacientes que tienen trisomía 21, síndrome de Down, pacientes que tienen algunas otras anomalías físicas, pues ya podemos buscar algunas causas genéticas de esta obesidad. Pero mientras tanto, usualmente nosotros consideramos que la mayoría de los casos es obesidad exógena. Sí, importantísimo también acá conocer las diferencias individuales que presentan los pacientes con obesidad. Estamos también considerando que hay niños, incluso adultos, que pasan desapercibidos durante la consulta médica y en quienes no se va a diagnosticar oportunamente alguna alteración de tipo endógeno, ¿verdad? Entonces, importantísimo que cualquier aumento de peso que no vaya con la línea o curva normal de crecimiento o de aumento de peso en un niño o en un adolescente, incluso en un adulto, ¿verdad? Que nos diga que en los últimos 3 meses ha subido de manera muy rápida, se tiene que investigar, aunque la causa de la consulta no sea el peso o el sobrepeso. Es algo que también deberíamos ya a nivel clínico tamizar todo el tiempo, que el sobrepeso o incluso ya la obesidad instalada muchas veces pasa desapercibida en la consulta. Sí. Algunas causas endocrinológicas, pues pudiera ser hipotiroidismo, deficiencia hormonal del crecimiento, síndrome de Cushing. Cuando nosotros hablamos de síndrome de Cushing, tenemos que tener cuidado de los medicamentos que prescribimos a nuestro paciente. Yo les tengo miedo a los esteroides porque tienen muchísimo efecto secundario. Sé que son muy buenos y que en algunas enfermedades es imprescindible utilizarlos. Sin ese medicamento los pacientes podrían tener un diagnóstico o un pronóstico terrible, pero no para todo pongamos esteroides. Por favor, tengamos un poquito de precaución en prescribirlos. Podemos tener algún tipo de tumoración como el insulinoma, podemos tener obesidad hipotalámica o incluso pudiéramos tener pseudohipoparatiroidismo. Pero en estos pacientes son la minoría los que presentan estas endocrinopatías. De hecho, la evidencia científica en las últimas revisiones sistemáticas nos indica que todo paciente que esté siendo tratado con antidepresivos o ansiolíticos debería ser monitoreado por un equipo multidisciplinario en el cual se controle su aumento de grasa corporal o el aumento de peso o cambios incluso en la respuesta a la insulina y a la glucosa. Sí. Pues el abordaje integral es lo que estamos tratando de promover justo aquí con la licenciada y con los doctores de la escuela de posgrado, pues recomendaciones dietéticas que deben estar hechas por un especialista, ¿verdad? A veces
emocionamos o tenemos demasiada iniciativa, ¿verdad? Y pues me quito los carbohidratos y en esta casa no se come ni un carbohidrato y nadie se los come, o a partir de ahora vamos a ser veganos, o vamos a hacer, hay un montón entre veganos y vegetarianos, hay una gran gama de dietas de moda, ¿verdad? De lo que estamos tratando de hacer. Creemos que al leer en internet, en ver reels o ver algo, ya vamos a saber nosotros. El ayuno intermitente también está muy de moda, pero por favor promovamos la asesoría por un profesional. Eso es muy importante. La actividad física también no es de promover, vamos todos al CrossFit, no a todos los pacientes les hace bien el CrossFit, en los niños no se promueve el CrossFit porque es mucho peso y puede causar presión en los núcleos de crecimiento y causar talla baja, ¿verdad? Y esto debiera de ser un equipo multidisciplinario. Debíamos de tener nosotros psicóloga o psiquiatra, ¿verdad? Para nosotros poder tener este cambio en la intervención conductual que estamos intentando tener. El entrar en un plan de alimentación y en un cambio conductual no es solo del paciente que está en obesidad, tiene que ser un plan familiar, ¿no? Porque no se vale que el niño o el paciente que esté en obesidad desayune brócoli y nosotros desayunando un waffle belga, ¿verdad? Lleno de crema batida. Es injusto. Entonces nosotros debemos de hacer un abordaje y un cambio conductual familiar. Y acá, pues, lo que sugerimos es que sea un médico, ¿verdad? Especialista, dependiendo de la edad. Si todos en la familia tienen problema con el sobrepeso u obesidad, recomendamos que sea el internista que vea al paciente adulto y el pediatra que vea al niño. El niño no es un adulto chiquito y el adulto no es que una vez fue niño y se van a aparecer, ¿verdad? Cada quien a lo que le toca por todas las complicaciones que pudiéramos obviarlas. Nutricionista o nutriología, psicología o psiquiatría y un entrenador físico o alguien que le pueda aconsejar dependiendo de la edad y de las capacidades que tiene cada persona. Sí, aquí también quisiera enfatizar el rol que tiene los apoyos familiares, como indicaba la doctora Aquino, importantísimo también los grupos a nivel de sociedad o de condominio o de colonia. Por ejemplo, si se inicia con una actividad física, que lo vamos a ver más adelante en la presentación, que también esta persona se apoye con grupos que salen a caminar. Como decía la doctora, hay áreas que son peligrosas, pero también hacer ejercicio es una elección personal y se debe respetar también lo que cada persona disfruta más. Hay personas que les encanta estar en el gimnasio. Bueno, el gimnasio es lo que más conviene en estos casos. Sin embargo, debemos llevar un proceso gradual. Si no ha realizado ejercicio en los últimos 5 años, no va a pretender en una semana hacer 2 horas diarias en el gimnasio. Pero tenemos que ir también progresivamente, ya lo vamos a explicar más adelante, y también este grupo multidisciplinario tan importante de la referencia y que contrarreferencia, ¿verdad? La referencia de vuelta, el médico que retroalimenta al psiquiatra, al psicólogo, a la nutricionista o nutriólogo, y de igual manera cada área que va a retroalimentar al médico tratante. Es importante mantener una comunicación constante para que los programas sean efectivos y principalmente los logros que se alcancen en la reducción del peso sean sostenibles en el tiempo. Si gusta, doctora, yo les explico un poco esta parte, ¿verdad? Que hemos preparado pensando más en que hay un principio en la nutrición que es ningún alimento es bueno o malo, sino todos deben consumirse en la justa medida. De hecho, lo indicaba Hipócrates 400 años antes de Cristo. Si hay una deficiencia o exceso en alimentos, incluso exceso en ejercicio o deficiencia en ejercicio, definitivamente nos vamos a enfermar. Todo en balance, ¿verdad? Dentro de la campana de Gauss, nosotros tenemos extremos y los dos son dañinos para el cuerpo. Incluso el uso de comida saludable en exceso también es contraproducente. Personas que comen fruta en exceso o verduras en exceso y limitan otros alimentos van a presentar también alteraciones que son una respuesta metabólica a esos componentes en los alimentos. Aquí hemos colocado un abordaje de tratamiento integral, multidisciplinario, ¿verdad? Donde con la doctora vamos a ir comentando cada uno de los aspectos que se recomiendan en este sentido. En primer lugar, pensar que la obesidad, como también lo mencionó la doctora Aquino, es bueno, presenta una inflamación bastante alta, ¿verdad? Y esa es la causa por la que durante la pandemia COVID, los pacientes con obesidad tenían mucho más riesgo de tener cuadros severos de la enfermedad, por esta
doble inflamación que se producía, tanto por el virus como por la obesidad. Entonces van a ver ustedes cómo esta cascada, ¿verdad?, que lo producen las células adiposas, se van a desencadenar y van a producir múltiples alteraciones en el organismo. Y aquí pues definitivamente vamos a llegar hasta los cuadros de diabetes, los cuadros de resistencia a la insulina, también alteraciones en la glucosa y también, como ya explicábamos anteriormente, inflamación en órganos específicos como el hígado, y más recientemente se ha visto también el papel que tiene la obesidad en el colon irritable o en el riesgo de algunos tipos de cáncer que están directamente relacionados con el exceso de grasa corporal. También acá pueden ver ustedes en este diagrama cómo el tejido adiposo es un tejido activo, ¿verdad? Actualmente la obesidad se considera una patología, ya no es solo una condición, sino una patología porque la célula grasa presenta características propias que van a desencadenar múltiples procesos y cambios en la forma en que nuestro organismo responde a diferentes situaciones de adaptación. Incluso la misma homeostasis o equilibrio en el cuerpo se va a romper a través de estas señales que envían los adipocitos a todo el organismo. Y aquí vamos a ver que tal vez el primer punto en este proceso inflamatorio y de cascada inflamatoria que se da en el cuerpo nos va a llevar a tener resistencia a la insulina, que es uno de los primeros síntomas y signos que nosotros vemos en el paciente cuando el paciente se empieza a sentir más cansado de lo normal, cuando empieza también a sentirse mareado, a presentar hambre durante todo el día, ¿verdad? Una disfagia descontrolada, nos dice, me da hambre todo el día, aunque coma yo tengo hambre todo el día, porque no está utilizando correctamente la insulina. No sé, doctora, si usted quiere complementar ahí algo. Sí, la verdad es que es un tema complicado de hablarlo y poderlo dar como en palabras muy chiquitas, pero sí, nosotros debemos de buscar esos pequeños signos, justo lo que decía ahorita al final, ¿verdad? Que las personas empiezan a tener hambre en la noche, bajan a la refrigeradora y buscan, hay que ver, hay que buscar, eso es un signo de que algo está sucediendo con este paciente, ¿verdad? Y debemos nosotros de darle un proceso como tal, no quedarnos en, bueno, miremos qué puede pasar, sino darle un abordaje como tal, más de prevención que de tratamiento. Sí, sí, definitivamente que también recordar que el único mecanismo que tiene el cuerpo para reservar la energía en exceso son los depósitos de grasa. Entonces, cualquier cosa que se coma en exceso va a terminar depositándose en los adipocitos o en los depósitos de grasa que tiene nuestro cuerpo. No importa que sea una fruta, si nos comemos una papaya entera y esto excede el valor energético diario, vamos a terminar guardando ese exceso de calorías en forma de glucógeno y luego en forma de grasa. Y entonces acá el enfoque de restricción calórica gradual es algo que nos ha dado buenos resultados y que la evidencia científica nos indica que puede utilizarse. Sin embargo, debe ser atendido por un equipo multidisciplinario, debe estar supervisado y monitoreado por el médico tratante, por el nutriólogo nutricionista, y también debemos ir controlando cómo se siente el paciente, identificando esos signos y síntomas que nos indican que hay una estabilidad metabólica y una adecuada respuesta a esta restricción calórica gradual. Se ha observado que una reducción de 500 a 1000 calorías, kilocalorías diarias puede producir una pérdida de peso de 0.5 a 1 kilogramo a la semana. Estos son 2.2 libras a la semana, que en total al mes serían entre 8 y 10 libras. Y 10 libras es lo máximo que deberíamos estar programando para la pérdida de peso en un paciente con sobrepeso y obesidad. También acá vamos a ver que el plan de alimentación propuesto debe adaptarse a las características y preferencias de cada paciente. No debemos utilizar términos como le prohíbo comer esto o no se recomienda, sino más bien motivar al paciente a incluir en su alimentación todos aquellos alimentos que probablemente ha dejado mucho tiempo de consumir y que posiblemente es la causa por la cual no se siente satisfecho al momento de tomar sus alimentos. Porque una de las causas principales del exceso de consumo energético es que la población ha presentado una baja considerable en el consumo de verduras y frutas. Cuando se hacen encuestas se ha visto que no consumen ni siquiera 2 frutas a la semana a cualquier nivel de estrato socioeconómico. Sin embargo, si ustedes ven en el mercado, somos
de verdad bastante bendecidos con la gran cantidad de frutas y verduras que tenemos en nuestra región. Entonces, esta sería una intervención muy costo efectiva en la población si empezamos a hacer campañas para promover los beneficios que tiene el consumo de frutas y verduras. También este plan debe estar planificado para facilitar la adherencia a largo plazo. No podemos colocar planes que sean fuera de la realidad y que no pueda alcanzar el paciente desde el punto de vista económico o social, porque entonces esto va a hacerlo el paciente por un mes y luego está pensando en regresar nuevamente a sus anteriores hábitos alimentarios. Es mejor definir objetivos que sean realistas de acuerdo a la situación de cada persona. No existe un único modelo de plan de alimentación, esto lo dice la evidencia. Somos seres únicos, ¿verdad? Nos diferenciamos, no hay un ser idéntico en el mundo y entonces los planes deben ser adaptados a estas características particulares. También acá vamos a ver que el esquema de dietas muy bajas en calorías, que es algo que también se probó a principios de los años 90, ¿verdad? Donde incluso en Inglaterra se hicieron estudios con pacientes diabéticos con esquemas de entre 400 y 800 kilocalorías y se pudo observar que el paciente podía revertir incluso la diabetes, ¿verdad? Podría llegar a tener un metabolismo igual, ¿verdad? De una persona saludable. Sin embargo, estos enfoques son bastante restrictivos, ¿verdad? Producen una pérdida de peso y de grasa corporal muy rápida. También recordando que las primeras semanas de reducción de peso lo que vamos a perder es glucógeno y el glucógeno tiene una gran cantidad de agua. Por eso es que el paciente pierde entre 10 y 12 libras y he aquí la importancia de medir la composición corporal, porque lo que se está perdiendo no es grasa corporal, sino es una gran cantidad también de agua que está unida al glucógeno. Este enfoque puede normalizar rápidamente la glucosa en sangre, como les indicaba, se ha estudiado mucho para revertir la diabetes mellitus tipo 2. La pérdida de peso es más rápida con estas dietas. El cambio de peso, sin embargo, después de un año más, no difiere mucho de los enfoques integrales o multicomponentes, donde se incluye la parte conductual con psiquiatra o psicólogo, también del entrenador físico, del nutriólogo nutricionista. Entonces, realmente, pues sí, se pierde grasa corporal rápido y peso, pero estos cambios no son sostenibles en el tiempo. No se recomienda su uso rutinario, aunque podría ser útil cuando clínicamente es necesario, ¿verdad? Para una cirugía de emergencia. Incluso estos planes de dieta cetogénica funcionan muy bien para pacientes que van a ser sometidos a una cirugía rápida, ¿verdad? En una semana tenemos que llevarlos a una reducción considerable de grasa corporal y de peso. Y luego, pues tenemos estos enfoques integrales, multicomponentes, que son los que más recomendamos, ¿verdad? Son más sostenibles en el tiempo. Uno de los principios de la nutrición es que la alimentación debe ser variada y balanceada, agradable, adaptada al gusto de cada persona, adaptada a la disponibilidad de alimentos, al presupuesto y al estilo de vida. Eso quiere decir que no podemos pedirle a un paciente, por ejemplo, que vaya al gimnasio, que vaya a hacer ejercicio cuando tiene horarios tan extendidos y se pasa gran parte de su tiempo en el tráfico. Debemos buscar los momentos de este paciente, incluso dentro de la misma oficina, si es alguien que trabaja en escritorio o sentado todo el día, promover el movimiento físico, el conteo de pasos, las pausas activas, o sea, buscar mover a ese paciente, porque esto significa que también el miocito, que es la unidad funcional del músculo, va a estar siendo estimulada durante todo el día. Y aquí entonces vamos a ver que una característica de la dieta guatemalteca, ya lo decía la doctora, y la verdad que sí, pues los helados no empiezan con P, pero las paletas sí, como le dicen sus pacientes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que sí, los pacientes o las personas que buscan ayuda o asesoría para bajar de peso tienen que luchar contra una gran variedad de barreras, incluso en la misma presión de grupo. En las oficinas lo podemos ver, ¿verdad? El pedir comida constantemente, el compartir gaseosa todos los días, pues realmente no tenemos mucho acceso a alimentos que sean variados y balanceados. También en nuestros hogares, las comidas son muy monótonas, ¿verdad? Regularmente el menú de casa no varía mucho en el desayuno y cena. Estamos consumiendo frijolito, plátano frito, huevo revuelto, tortilla, pan dulce, que lo mencionaba mucho la doctora Aquino,
Y entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que lo que faltaría agregar a estos platos, como ustedes pueden observar en la diapositiva, es que se debe agregar verdura, verdura de cualquier forma. Y esto cambiaría mucho el aporte de nutrientes y también las señales de hambre y saciedad al paciente. Solamente con agregar un poco de verdura, una selga picada, al vapor, a unos frijolitos, agregarle chile pimiento, tomate, cebolla, a frijoles enteros o en grano, ¿verdad? Podrían hacer un gran cambio y también una respuesta diferente del metabolismo. También es importante considerar algunas frutas que tienen bajo contenido de azúcar, como lo es el durazno, la pera, la manzana, las fresas, los arándanos, que podrían ser un complemento muy importante en la cena cuando ya no necesitamos tanta energía, pero sí necesitamos nutrientes que vengan a reparar nuestras células y nos favorezcan también una digestión adecuada, porque el metabolismo tiene también su reloj biológico y el metabolismo por la noche va a responder diferente a los estímulos que recibe de los alimentos. Entonces, en la noche, como dice el dicho, hay que desayunar como un rey, hay que almorzar como un príncipe y hay que cenar como un mendigo. O sea, necesitamos comer muy poco y bastante liviano, ¿verdad? Para tener realmente un sueño reparador y una buena adaptación metabólica durante el descanso. Entonces, aquí hay un concepto equivocado sobre el término dieta, lo cual no es dejar de comer, sino aprender a comer de forma saludable, ¿verdad? No es dejar algunos alimentos, sino incluir cosas más saludables a la dieta. La clave es variedad y balance de energía y nutrientes. Y aquí viene el concepto que nos decía la doctora de la densidad de nutrientes, ¿verdad? ¿Qué significa densidad energética versus densidad de nutrientes? Que el alimento que estamos consumiendo contiene muchos nutrientes versus otros que solo nos van a dar el aporte de energía. El ejemplo clásico es un vaso de leche o un vaso de incaparina o un vaso de avena preparada con leche versus un vaso de gaseosa, cualquier tipo de gaseosa que tiene azúcares agregados, porque la gaseosa nos va a dar densidad energética, mientras que el vaso de leche, incaparina o avena nos va a dar una densidad de nutrientes considerables, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una hamburguesa que lleva queso, bacon o salami o tocino, ¿verdad? Lleva también mayonesa, aderezos de todo tipo, versus una hamburguesa que es simple, que lleva lechuga, tomate, mostaza y mayonesa. Estamos hablando de alimentos totalmente diferentes. Una tiene más densidad de nutrientes versus otra que tiene más densidad energética. Entonces, eso es lo que de forma práctica podemos implementar con nuestros pacientes, mejorar la densidad de nutrientes de los alimentos que está consumiendo con consejos prácticos dentro de los menús que ya están utilizando. Y luego, pues la Universidad de Harvard nos presenta el plato saludable, que es un esquema muy sencillo para enseñar al paciente a distribuir correctamente los alimentos en el plato. A través de la mitad del plato debe ir lleno con verduras, la mitad del plato. Imagínense lo que eso significa para nuestra población guatemalteca. De hecho, nos gustaría diseñar un plato guatemalteco saludable y ese es un proyecto que como escuelas de nutrición nos gustaría promover y educar al paciente en Guatemala. En Estados Unidos ha funcionado bien. Esta propuesta de la Universidad de Harvard se ve muy simple, pero está basado en toda la evidencia científica de cuántos gramos de fibra y cuántos gramos de los diferentes micronutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteína y grasa debemos consumir. O sea, se ve muy sencillo, pero es ciencia aplicada de una forma práctica para educar a la población. Y entonces acá nos dicen la mitad del plato con verduras. Eso significa que podría ser un cuarto de ensalada y un cuarto de verduras cocidas. Con mucha dificultad terminamos las verduras en el plato cuando vemos en reuniones, en bodas, en 15 años, vemos que toda la verdura se tira, ¿verdad? Es lo que más se deja. ¿Por qué? Porque se deja de último y la verdura debería ser el primer alimento que se consume en el plato para garantizar que estamos consumiendo los alimentos que regulan nuestro metabolismo. Y luego el otro cuarto del plato lo constituyen los carbohidratos o cereales y la otra parte del plato lo constituyen las carnes, pollo, pescado o sustitutos de carne, como los regímenes o los modelos de alimentación que son veganos o vegetarianos.
Entonces, aquí en lugar de carne, en este modelo podemos usar lentejas, frijoles, garbanzos, también se puede usar un sustituto como lo es la soya texturizada, o también podemos utilizar huevos o productos lácteos que sustituyen también a una porción de carne. Y en personas que no tienen tanto acceso a carne, ¿verdad? En Guatemala son muchas, lamentablemente, podemos utilizar las mezclas vegetales, que también son una opción para una proteína que alcance el perfil de aminoácidos para poder construir una proteína. Aquí estamos hablando de mezclas de frijol arroz, frijol tortilla de maíz, frijol pasta o fideos, y también la quinoa, que es un cereal, ¿verdad? Que también aporta una cantidad muy importante de proteínas vegetales. Y acá me quedaría también con la parte del enfoque del plato de Harvard, que también lleva la recomendación de consumir agua en cantidades adecuadas. El exceso de agua también es dañino para el cuerpo. Incluso tenemos reportes en algunos estudios que los jóvenes tienden mucho a tomar agua en exceso para mantener el peso, o una persona que quiere bajar de peso empieza a tomar agua en exceso. Y lo que se necesita es 1 mililitro de agua por cada kilocaloría que se consume diariamente. Eso significa que si una persona tiene una dieta o un consumo diario de 1.500 calorías, su consumo de agua debería ser de 1.500 mililitros de agua. Entonces vamos a ver que muchas veces se toman hasta 3 o 4 litros de agua al día, con lo cual se están eliminando muchos electrolitos importantes como el sodio y el potasio. La persona frecuentemente está en una micción constante, ¿verdad? Y está perdiendo electrolitos. Inician los calambres, el dolor de cabeza, el mal humor, el cansancio excesivo, que pueden ser producto también de una sobrehidratación. Y luego tenemos también la recomendación de leche o derivados como el yogur. Y en ese caso, pues necesitamos por lo menos de 2 a 3 porciones. Esto es ideal para niños y adolescentes. En adultos nos podemos quedar con 2 porciones, ya sea de una leche de lactosada, descremada, un yogur sustituto, incluso los yogur que tienen lactobacilos o algunos probióticos activos, ¿verdad? Que van a mejorar también la respuesta de la microbiota intestinal, y con esto pues ya vimos los beneficios que tiene para el metabolismo y el sistema inmunológico. Y por último, también utilizar el uso de frutos secos, semillas, aceite de oliva. Se tiene también este mito de que el aceite de oliva no se fríe porque hace más daño que cualquier otro aceite. Todos los aceites que se calientan van a sufrir cambios en su estructura. Entonces lo que se recomienda es que se use un aceite de oliva extra virgen para aderezar las ensaladas, con lo cual se aumenta el colesterol HDL, que es el colesterol bueno para prevenir enfermedades cardiovasculares, y el aceite normal de oliva se recomienda para cocinar, pero se coloca sobre el aceite sin calentar el aceite, sino envolver el alimento con el aceite y que se vaya calentando progresivamente junto con el alimento. También acá las recomendaciones para restaurantes, ¿verdad? Esto lo preparó una de las profesoras allá en la Escuela de Nutrición de Mariano Galvez, y a mí me encanta esta diapositiva porque nos muestra que también comer en la calle no necesariamente tiene que ser algo que nos lleve a perder el balance en nuestra alimentación. Hay opciones ahora cada vez más frecuentes porque la tendencia es a apoyar programas para que la población no suba tanto de peso. Recordemos que ya hay leyes en países sobre alimentación saludable, sobre etiquetado, sobre muchos elementos que incluso viene hasta con impuestos, ¿verdad? Para algunos alimentos que tienen exceso de azúcares. Entonces, esta tendencia ya nos trae restaurantes que amplían su variedad de alimentos. Por ejemplo, en restaurantes de hamburguesas podemos encontrar los tazones de ensalada o los wrap, que son muy bajos en grasas saturadas y en calorías o azúcares agregados. También los pollos a la plancha, rostizados, al vapor, horneados, las air fryer que están ahora tan de moda, ¿verdad? Que son una excelente herramienta en casa. Pero si se dan cuenta, pues todas las opciones están rodeadas de muchos vegetales, que son los alimentos reguladores, que van a tener propiedades que nos ayudan no solo a mantener el peso, sino a prevenir enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, principalmente aquellos que tienen colores intensos,
los morados, los rojos, los verdes, amarillos, naranja, que tienen componentes antioxidantes y compuestos bioactivos que regulan el funcionamiento de la célula. Y entonces acá lo que les comentaba de la pizza que sea más llena de vegetales y menos saturada de carne, ¿verdad? Entre menos carnes y más vegetales es un alimento mucho más saludable. Y el asado, ¿por qué no decirlo? Pues puede llevar incluso sus papas fritas o sus papas asadas, pero tenemos que evitar el refresco que acompaña estos alimentos que regularmente son gaseosas y que vienen con una gran cantidad de azúcares agregados. Y por último, pues hablarles un poco de lo que es una dieta que también va a favorecer el sistema inmunológico. Todos los colores van a favorecer el sistema inmunológico y algunos que tienen propiedades ya comprobadas por la evidencia científica, como lo que es la vitamina C, ¿verdad? Que lo tenemos presente en la toronja, los cítricos, el kiwi, también los arándanos, que tienen una gran cantidad de antocianinas, que son componentes bioactivos y antioxidantes potentes para la prevención del cáncer. Y también tenemos pues ahora algunos alimentos funcionales como la cúrcuma, el jengibre, ¿verdad? Que también vienen a dar pues mayor fortaleza al sistema inmunológico. Y otro componente de los programas para la obesidad multicomponente lo representan los programas de actividad física. El cuerpo está diseñado para moverse. El ejercicio activa el sistema inmunológico también y mejora el funcionamiento general. También mejora la digestión, la absorción y eliminación de nutrientes. Tenemos que movernos por lo menos 30 minutos diarios para mantener activo y sano nuestro organismo. Y aquí pues hay algunos de los beneficios de la actividad física. El ejercicio no debe ser solo cardiovascular. El ejercicio tiene 4 componentes, que es ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza-resistencia, equilibrio y también tenemos ejercicio de flexibilidad que nos ayudan a mantener funcionando todo el organismo, desde el sistema músculo-esquelético hasta el sistema cardiorrespiratorio. Vamos a ver acá que hacer ejercicio garantiza mantener la reducción de peso en el tiempo, porque va a aumentar la masa muscular y este es un tejido mucho más activo que aún estando sentados vamos a estar intercambiando de una forma más rápida todos los nutrientes a nivel celular. También aprender a respirar de forma consciente, el hacer ejercicios de respiración consciente, que eso es llevando el aire a la cavidad del diafragma, como lo hacen los cantantes de ópera, ¿verdad? Para aprovechar mejor toda esa capacidad que tiene nuestro pulmón y inhalar por la nariz, o sea, utilizar solo nariz para respirar, nos permite también mejorar todo este sistema que necesitamos para tener un mejor metabolismo. Es también llevar más oxígeno a todos los tejidos del cuerpo a través de una respiración correcta y consciente. Pueden buscar ustedes en cualquier sitio lo que es una respiración consciente y van a ver ahí que está todo el modelo de cómo lo podemos hacer. De hecho, lo ha publicado la Escuela de Alemania de Medicina, también la BBC News, ¿verdad? Y tenemos CNN, han publicado muchos capítulos, ¿verdad? Hay muchos reportajes sobre los beneficios que tiene la vida consciente y la respiración consciente. De hecho, en la Universidad de Harvard ya se da en la Escuela de Medicina todo un módulo de lo que es el mindfulness, que es el vivir de forma consciente. Ya se enseña en todas las carreras relacionadas con la salud. Y luego, pues también recomendar una pausa activa, esto a todo nivel, a todo, diríamos en todos los trabajos. Por supuesto que hay trabajos que requieren mucho gasto energético, pero la mayoría de trabajos ahora por la tecnología son bastante sedentarios, ¿verdad? Nos recomiendan dentro de las guías para la salud a través del ejercicio o el ejercicio como medicina, Exercise is Medicine, que es ahora todo un modelo de trabajo para prescripción de actividad física para la salud, donde cada 10 minutos deberíamos estarnos parando o cambiando de posición, haciendo algún tipo de estiramiento, estirar las piernas, rotar tobillos y también contraer y estirar los pies, levantar rodillas mientras estamos sentados, mantener la espalda recta, contraer el abdomen, incluso mientras vamos en el tráfico, relajar hombros, activar cervicales, porque se pasa mucho tiempo frente a la computadora. Evitar estar sentado por más de 2 horas, poner alarmas para que podamos estarnos levantando por lo menos cada 2 horas a caminar de 2 a 5 minutos.
Y tenemos también una guía, como les explicaba ya, para la hidratación adecuada, que esto pues de forma práctica que hay una herramienta, ¿verdad? El proyecto se llama H4H Initiative, ¿verdad? Donde ustedes pueden ingresar y calcular cuánta agua necesitan, incluyendo el agua que contienen frutas y verduras. Muchas de las verduras contienen más del 90% de agua, o sea que al comer un plato de vegetales también estamos consumiendo una gran cantidad de agua. Y pues por último, doctora, voy a complementar con esto. No sé si usted quiere complementar algo más, pero recordar que elegir alimentarse sanamente y cuidar la salud de forma integral implica cuerpo, mente y espíritu, gestión adecuada de emociones, actividad física, alimentación balanceada y también el control de estrés, ¿verdad? Que actualmente también está causando tanto daño en la sociedad y que es también algo que debemos integrar dentro de los programas de atención a la obesidad. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que nos quedamos muy, muy agradecidos de todos estos pequeños tips, ¿verdad? Porque realmente para hablar de alimentación nos podríamos quedar aquí horas explicando y cada uno de los planes pues individualizados que hay que hacer. También debemos de recordar que justo con esto que dice cuerpo, mente y espíritu, hay una gran asociación entre sobrepeso y obesidad y depresión y ansiedad, ¿verdad? Entonces, también debemos de tomar en cuenta esa parte del paciente que casi siempre dejamos por un lado. El paciente también tiene sentimientos, ¿verdad? Y está muy, muy de moda el mindfulness y eso es el lograr verlo todo desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya no todo científico y todo en los libros, todo en protocolos, sino ver al paciente de una forma integral como una persona como tal, ¿verdad? Entonces, considero que ahí podríamos ya pasar a la parte de preguntas y agradecer también a todos los que han estado conectados. Esperamos que esta discusión, ¿verdad? Y presentación compartida con la doctora Aquino haya sido de beneficio. Y cualquier duda, pues quedamos aquí las dos, ¿verdad? Atentas a lo que quisieran plantear, doctor Varías. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches a todos. Yo soy el doctor Edgar Herrarte, coordinador general del área de educación continua. Quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones por la disertación en el chat de YouTube. Hay muchas felicitaciones para ambas. Nos pareció formidable la forma combinada en cómo abordaron el tema tan importante de obesidad y sobrepeso, que sigue siendo y será la pandemia que actualmente tenemos. Antes y después del COVID, continuamos con ese mismo problema. Hay algunos, aparte de las felicitaciones, algunos comentarios. El doctor Oscar Leonel Morales comenta que ¿es ya la obesidad una enfermedad o sigue siendo un factor de riesgo para desarrollo de varias comorbilidades? Y igual comentario, asesoría estadística y tesis. Luego tenemos una pregunta de la doctora Patricia Vélez, que si existe algún medicamento para tratar la obesidad. Y al mismo tiempo pregunta a la doctora Patricia Vélez, ¿qué opinión les merece el uso de las gonadotropina coriónicas? Ok, existen muchos medicamentos aprobados por la FDA para lograr controlar la obesidad, pero tiene indicaciones específicas. No es de estoy gordito y quiero bajar de peso, ¿verdad? La primera regla es cuando el paciente ya ha probado un cambio conductual al menos de 12 semanas y no logra ningún cambio. Y dice al menos 12 semanas porque 12 semanas estamos hablando de 3 meses, ¿verdad? En 3 meses debió haberse visto un cambio y si el paciente, a pesar de que lo hizo bien, porque una cosa es ir a que me hagan un plan de alimentación, ¿verdad? Y hacer un cambio de vida y otra cosa es llevarlo como tal. Entonces, si lo llevó bien y a pesar de esas 12 semanas no mejora, sí existen medicamentos, ¿verdad? Hay varios medicamentos en el mercado, no son medicamentos controlados, por tanto, también pueden llegar a tener un consumo inadecuado, ¿verdad? Un consumo no guiado y
Y sí, sí hay que asesorarse y sí existen. Ahora, la gonadotropina no está dentro de los medicamentos aprobados para la pérdida de peso para el paciente con obesidad. Incluso no hay ningún estudio como tal que lo haya querido investigar para ver si funcionaba. No existe la gonadotropina crónica tomada, por ejemplo, ¿verdad? No, no sabría decirles, por ahí vi una publicidad, pero desconozco qué estarán dando tomado, porque la gonadotropina crónica no existe tomada y está utilizada para muchas otras cosas, usualmente para estudios de fertilidad, para estudios de las gónadas y no para obesidad. Sí, tal vez hay que agregar también, doctora, importantísimo ese tamizaje que realizamos con el paciente obeso, ¿verdad? El perfil tiroideo es de cajón que se tiene que hacer, ¿verdad? Con el paciente, aún sabemos que solo 1 de cada 10 va a tener una alteración tiroidea en el paciente obeso, fíjense, y la mayoría de pacientes le atribuye eso a problemas tiroideos, o sea, tiene tal vez como la esperanza de que sea un problema tiroideo, pero no, es 1 de cada 10, es muy bajo. Pero sí, este debe ser parte del panel de pruebas que se pida al paciente, al igual que el estudio, como indicó la doctora, de todo el antecedente familiar. ¿Cuántos miembros de la familia presentan ya sobrepeso, obesidad o han presentado, ¿verdad? En abuelos también. Muchas gracias por sus respuestas, doctora Gladys Aquino y licenciada Gladys López. Hay otra pregunta más de nuestro estimado colega amigo Ronnie Ríos, quien pregunta, un niño obeso que logra bajar de peso a lo normal, ¿está predispuesto a ser obeso de adulto o depende de sus hábitos de vida? Depende de las dos cosas. La verdad es que es una muy, muy buena pregunta porque una vez el niño ya ha resuelto su problema de obesidad, si ya tenía una comorbilidad metabólica, tiene un alto riesgo de volver a padecerla cuando sea adulto, incluso sin obesidad. Y si el paciente ya fue obeso y ahora está en un peso normal, sus hábitos de vida, tanto el plan de alimentación como la actividad física, deben de ser sostenidos porque si los cambios de hábito van a volver a ser los que tenían antes, ese niño va a ser un adulto obeso. Sí, y lo que sucede aquí también es la parte de la multiplicación de los adipocitos, ¿verdad? Tenemos una hipertrofia o una hiperplasia de los adipocitos. Entonces aquí sí tenemos que tomar en cuenta que ese niño tiene que aumentar su masa muscular, por lo que explicábamos durante la presentación. O sea, a través del aumento de la masa muscular, también se puede atrofiar el adipocito y hacer que ya no sea funcional. Es importantísimo que ese niño no solo baje de peso, sino que aumente la composición corporal en masa libre de grasa, o sea, masa muscular. Muchas gracias. Hay otra pregunta de la doctora Nancy Martínez. ¿Cuál es la asociación de obesidad con depresión o ansiedad? Hay una alta, muy alta asociación por, por los dos caminos. Si nosotros tenemos depresión o ansiedad como primer problema, los antidepresivos están asociados a aumento de la grasa del tejido adiposo y es como ¿qué podemos hacer? El paciente necesita el medicamento para sentirse mejor con sus neurotransmisores y todo lo que hace, y eso nos puede provocar obesidad. O si el paciente ya estaba obeso, por la misma situación de obesidad y las comorbilidades que esto le puede dar, que son enfermedades de por vida, pueden volverse pacientes ansiosos o depresivos. Por eso es que nosotros recomendamos que el manejo sea multidisciplinario, ¿verdad? Y recuerden también que todos los neurotransmisores y todo el sistema intestino, hipotálamo, tiene mucho, mucho que ver en el desarrollo de estas enfermedades. Sí es una alta asociación, no sé si la licenciada nos puede ayudar un poquito más con esto. Sí, también como les mencionábamos durante la presentación, dentro de la evidencia científica, estos estudios tienen un alto grado de evidencia en donde se indica que todo paciente con ansiedad o depresión debe iniciar un programa de alimentación saludable y también una atención por parte de un equipo multidisciplinario. O sea, aunque este paciente esté delgado,
debe tener el apoyo de un equipo multidisciplinario porque los antidepresivos, los ansiolíticos van a también aumentar la grasa corporal en el paciente. Y más si hay factores de riesgo para este paciente o una carga genética importante, va a ser muchísimo más, ¿verdad? Lo que este paciente va a tener de riesgo para el desarrollo también de más obesidad, pero también viene la otra parte, que es el círculo vicioso de los problemas de ansiedad, depresión y obesidad. Un paciente con obesidad, por la misma obesidad, puede tender también a tener una baja autoestima. Y aquí tenemos también todo este papel de cómo el paciente con obesidad sufre también en la sociedad, ¿verdad? De mucho maltrato, también de niño, ¿verdad? Yo he atendido a algunos jovencitos en clínica y me han comentado historias de verdad que uno, si se pone en el lugar de esos niños, dice cómo este niño puede tener salud mental cuando ha sido maltratado toda su infancia por haber sido un niño con sobrepeso. Y muchos de ellos ni siquiera tenían obesidad, simplemente tenían un poco de peso por arriba de los valores de referencia, pero es también como un aspecto que en la sociedad se tiene que reforzar, que debemos evitar el bullying y debemos evitar tratar a la persona de acuerdo a su peso, ¿verdad? Es algo que también causa mucho dolor y causa muchas enfermedades mentales en la vida adulta, producto de todo lo que se pasó en la infancia. Muchas gracias. Hay otra pregunta, bueno, es comentario y pregunta de Oscar Ishkiak. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas en los primeros años pasan sentados mucho tiempo, mantienen muchas veces posturas. ¿Es necesario las pausas activas durante el tiempo de clase? Definitivamente, doctor. Tenemos que promover pausas activas. De hecho, nosotros en la carrera, en algunos cursos de nutrición, ya lo implementamos. Paramos entre cada curso y levantamos a los estudiantes. Incluso ellos mismos dirigen las pausas activas, porque como parte de un programa, de un curso que se llama Estilo de Vida Saludable, ellos aprenden cómo promover la actividad física y hacer actividad física. Pero sí, tenemos como temas que tenemos que trabajar en las escuelas de ciencias de la salud en general, ¿verdad? El autocuidado es uno de los temas. O sea, si vamos a cuidar de la salud de otros, tenemos que empezar a cuidar la propia salud y esa es una competencia que debería estar visible dentro de los programas de formación en ciencias de la salud. Incluso como les comentaba, este curso de Exercises Medicine, que ya se recibe a nivel internacional, es algo que puede ayudar también a obtener todos los conocimientos y herramientas para poder orientar al paciente en cuanto a prescripción de ejercicio para la salud. Muchas gracias. La doctora Karen Michelle Kelly González las está felicitando y pregunta, ¿se puede utilizar metformina como coadyuvante para el tratamiento de la obesidad exógena? La metformina es un medicamento ampliamente utilizado para pacientes que tienen resistencia periférica a la insulina o hiperinsulinismo o llamado de forma muy común prediabetes y para los pacientes diabéticos tipo 2 por la misma resistencia periférica a la insulina y si están en obesidad y tienen estos diagnósticos que comenté antes, sí nos ayuda y nos ayuda a perder peso mejorando esos antojos que da el exceso de la insulina. Pero si nosotros no padecemos de problemas de insulina o problemas de glucosa elevada, la metformina no nos va a ayudar a perder el peso que nosotros estamos intentando perder. El tratamiento que se recomienda, si va a ser un tratamiento médico para obesidad, debieran de ser anorexigénicos. Los anorexigénicos son los medicamentos que nos quitan el hambre, que era lo que hablábamos hace un momento, que tienen sus indicaciones específicas y que deben de ser dirigidos por un especialista por todos los efectos secundarios y complicaciones que también pueden darse. Pero la metformina solita no nos va a ayudar a bajar de peso. Muy bien, muchas gracias. Y como última pregunta, la doctora Geraldine Beyman pregunta que si el ejercicio de 30 minutos requiere llegar a cierto nivel
de frecuencia cardíaca? Lo que la OMS recomienda es mínimo 30 minutos de ejercicio vigoroso. Y utiliza la palabra vigoroso porque yo les doy el ejemplo a mis niños como que tu mamá viniera con la chancleta atrás de ti, ¿verdad? O sea, rapidito. No de, ay, ahí viene mi mamá, ahí viene tu mamá y te alcanza con la chancla. Que lo que se recomienda es que no se pueda mantener una conversación por los que no tienen monitorización cardíaca, pero que no se pueda mantener una conversación fluida, sino que se tengan que utilizar frases de 2 o 3 palabras y después se tenga que tomar aire. Y el objetivo es llegar a 60 minutos. Entonces, 30 es lo mínimo. Licenciada. Sí, también ahí, doctora, complementando a lo que usted está comentando, sería trabajar entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso es muy fácil de calcularlo, 220 menos la edad por 65% y por 80%, y les va a dar el rango en donde tienen que trabajar su frecuencia cardíaca para quemar grasa. Pero esto no se logra sino después de 10 minutos de haberse mantenido en un ejercicio constante sin parar. Significa que esa frecuencia cardíaca la tendremos que alcanzar del minuto 10 al minuto 30 y ahí trabajar del 65 al 80. 220 menos la edad por 65 y 80%. Y ahí tenemos el rango para trabajar en una frecuencia cardíaca donde se quema grasa, que es la frecuencia cardíaca moderada. Y el ejercicio se recomienda hacer este ejercicio cardiovascular con frecuencia cardíaca de 65 a 80, combinado con ejercicios de flexibilidad, con ejercicios de fuerza, resistencia, hacer por lo menos 10 minutos de ejercicios con banda elástica, con pesitas o con nuestro propio cuerpo, como las planchas, como las sentadillas, como las abdominales, y combinarlo también con ejercicios de respiración. Muy bien, muchas gracias por la brillante disertación nos han dado pues una actividad bastante actualizada para estudiantes, para profesionales en general. Estamos muy complacidos por la temática abordada. Muchas felicitaciones, doctora Gladys Aquino, licenciada Lorena López. Quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Jorge Varías, quien amablemente les brindará un reconocimiento. Muchas gracias. Doctor, tiene apagado su Tu micrófono. micrófono, Jorge. Gracias. Quería también agradecer a la licenciada Lorena López y a la doctora Gladys Aquino por su excelente disertación. Definitivamente nos dieron suficientes tips para poder aportar, digamos, a nuestra seguridad en general para todos los profesionales y para la población en general también que vemos diariamente, ¿verdad? Les agradecemos mucho por todos estos conocimientos y experiencias y les voy a presentar, les voy a solicitar por favor acá tenemos un pequeño reconocimiento en el cual se lee así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Estudios de Posgrado, Educación Continua en Ciencias de la Salud, otorga el presente reconocimiento a doctora Gladys Aquino Valenzuela por dictar el webinar Manejo Integral del Sobrepeso y Obesidad, evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigido a la comunidad de profesionales de las ciencias de la salud con una duración de 2 horas. Y enseñada a todos, Guatemala, 23 de agosto de 2023. Y calzan las firmas del doctor Alfredo Moreno Quiñones, director de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, y el doctor Edgar Rodolfo Herrarte Méndez, coordinador general de Educación Continua en Ciencias de la Salud de la Escuela de Estudios de Posgrado. Así que nuestros agradecimientos y felicitaciones a la doctora Gladys Aquino. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un honor, me encantó la actividad y espero que no sea la última, quedo con muchas ganas de poder participar en otro. Gracias, le agradecemos, doctora. Asimismo, también tenemos un reconocimiento
en el cual tiene el mismo texto y que dice que presenta reconocimiento a la licenciada Lorena López Donado, también por dictar el webinar Manejo Integral del Sobrepeso y Obesidad. Así que, licenciada López, nuestro más sincero agradecimiento de parte de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, y naturalmente que les tomamos la palabra y pronto estaremos contactando con ustedes para que puedan participar con nosotros en otro lugar. Fue un honor también, doctor. Muchas gracias por la invitación y también un gusto compartir con la doctora este espacio y apoyarles a ustedes en este tipo de programas que es tan importante para la educación continua. Doctora Herrarte. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar aquí, doctora Gladys Aquino, la licenciada Lorena López por su brillante disertación. No sé si en el chat de YouTube aparece ya el link para que los participantes puedan descargar sus diplomas de participación. A todos ellos, muchas gracias por esta nutrida concurrencia que hemos tenido en esta actualización de este tan importante tema, que no lo dejamos al olvido, que lo tomemos nosotros como prestadores de salud para nuestro bienestar, para nuestras familias, y esparcir todos estos conocimientos muy valiosos a la comunidad estudiantil, a la comunidad profesional y a la vez a la sociedad guatemalteca. Tengan muy buenas noches y muchas gracias. Linda noche, muchas gracias.